En la última charla hablé de las tres perspectivas o las tres consideraciones de alma o de la vida de las almas. En un primer término hablé de la psicología humanística o científica, una psicología que concibe al alma sin espíritu, yoica, egocéntrica, idolátrica, sin una identidad verdadera y sin salvación. La segunda, ya había un enfoque cristiano, era la psicología virtuosa o de las virtudes, donde en el alma moría a su yo, a sí misma, y a través de la cruz y la vida de las virtudes, el ejercicio virtuoso, liberaba su espíritu, y gracias a Cristo alcanzaba la salvación. La tercera perspectiva, que de alguna manera asume a la virtuosa, era la eucarística o sacramental o del amor. El hombre, muerto ya a sí mismo, había hecho el vacío necesario para ser habitado por Cristo y para recibir el espíritu de vida, el espíritu de amor. Aquí se alcanzaba en Cristo la perfección. Por eso hablé de tres realidades. La primera era la idolatría, la segunda era la salvación y la más perfecta era la perfección, propiamente dicho. Y esta se alcanzaba en la tercera, en la eucarística. Había dicho que las dos primeras, o en las dos primeras predominaba la acción de la criatura, del hombre, que siempre es finita, limitada, pobre, incompleta. En cambio, en la sacramental o eucarística, el principio activo, el actor era el mismo Dios en la criatura, viviendo en la criatura, que vivía, se movía y existía, transformando las acciones de la criatura en perfectas, santas, plenas y completas. Como lo expresa San Pablo, no soy yo, es Cristo que vive en mí. Si Dios vive en nosotros, pregunta, la acción de esa vida que es divina, ¿será vida de criatura o vida de Dios operando? ¿Será acción humana o será acción divina en el hombre? ¿Será acción del hombre o del hombre Dios? De Dios con nosotros, junto con nosotros, el amor viviendo y actuando en la criatura. De todos modos, dije que no se podía acceder al tercer estado, al estado de la psicología eucarística, ni al misterio de esta tercera perspectiva, sin la cruz, sin la negación de nosotros mismos, sin la muerte del hombre viejo. Antes de lo perfecto viene lo salvífico, y ahí está la cruz. Antes del monte de los bienaventurados está el monte de los amantes, el monte Gólgota, donde nos crucificamos al lado de Cristo como el buen ladrón, para recibir la voz del Salvador que nos dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, donde muere el amor de criatura y renace el amor divino en nosotros, el reino de Dios, que da nueva vida, vida divina, perfección. En las horas de la pasión de la sierva de Dios Luisa Picarreta, Jesús le dice a la cruz, oh cruz, es verdad que tú eres mi batalla, pero eres también mi victoria y mi triunfo completo. Y en ti daré abundantes herencias, victorias, triunfos y coronas a mis hijos. El numeral 521 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él, y que Él lo viva en nosotros. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo, en lo que vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Y el mismo numeral, citando a San Juan Eudes en su obra El Reino de Dios, en las almas cristianas dice, debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que los realice y los lleve a su plenitud en nosotros y en toda su iglesia. Porque el Hijo de Dios tiene el designio de continuar sus misterios en nosotros, quiere cumplirlos en nosotros. Ven, no es la criatura, sino Jesús el que lo va a hacer. Él lo va a hacer en nosotros, nosotros no somos principio activo, porque no podemos actuar, no podemos actualizar la vida divina, que es de Dios, y que Él la participa al hombre, según su divina voluntad, es Dios con nosotros. ¿Dónde se nos participa esa vida divina? Bueno, primeramente en los sacramentos.
pero se extiende también a la vida ordinaria, en todas las acciones, las más básicas, las más sencillas, incluso en las más inconscientes de la vida. Dios quiere hacer vida completa en la criatura humana, vivir, mover, existirse totalmente en la criatura. Esa vida que es Dios es divina, es el amor. Juan dice, Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Todo lo nuestro puede ser vivido en nosotros por el Señor. No importa en realidad la acción externa en sí, no importa, nosotros siempre estamos con las cuestiones externas, si lo hago así, si lo hagas ya, si hago esto que parece más elevado que esto. Lo que importa es lo más profundo que está detrás de la acción externa, que es el amor en acción, la existencia de Dios mismo en nosotros, en nuestras acciones. Por eso San Pablo expresa de una manera maravillosa en Corintios, en realidad no le da absoluta importancia a las acciones humanas y de criatura, de hecho las desecha, aún las que pueden ser más espectaculares. Él dice, si hablara la lengua de todos los hombres y de todos los ángeles, imagínense, poder hablar todos los idiomas y todas las lenguas angélicas, ¿no? Incluso dice, si tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y todas las ciencias, o sea, tuviera la sabiduría, ¿no? Si tuviera toda la fe y una fe capaz de mover montañas o trasladar montañas y repartiese todos mis bienes a los pobres, o si entregara mi cuerpo a las llamas, ¿no? Todo eso lo desecha. Todas las acciones humanas no tienen valor porque no tienen el sello divino, no tienen la vida divina en ellas. Son como una campana que resuena y como un platillo que retiñe, no son nada, no sirven para nada. Son cosas de criatura. El valor está dado por el amor que es el querer, la vida de Dios, Jesús, la divina voluntad. El amor no es una disposición del alma humana, hablando como románticamente, ¿no? Como si la acción de amar fuese nuestra. El amor es Jesús, su misma vida divina, su querer, su divina voluntad, que vive y da vida a nuestro ser, nos participa de su amor. Volviendo a la diferencia entre las dos perspectivas, la de la virtud o las virtudes y la sacramental, esto se ve claramente en esa escena de la Biblia, del Evangelio del joven rico. El joven llega y le pregunta a Jesús por su salvación. ¿Qué debo hacer para salvarme? Jesús le dice, cumplir los mandamientos, es decir, ser virtuoso. El joven le dice, esto lo he hecho desde pequeño, desde que era niño. Y la Biblia dice, Jesús lo miró y lo amó. Y escuchen bien el llamado del amor que quiere ser invitado a vivir en la criatura. Jesús redobla la apuesta. Va más allá de la salvación. Va hacia la perfección y la plenitud. Le dice así. Lo llama a convertirse en un hombre con él, ¿no? Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. El vender los bienes humanos, lo que tenemos y somos, dejarlo imperfecto, es nuestra tarea. Desapegarnos, morir a nuestro propio pecados, virtudes humanas, deseos humanos, y revestirnos del hombre nuevo en el seguimiento de Jesús, dejando que el amor, que es acción divina, nos funda con él y viva en nosotros. San Pablo en Corintios dice muy claro, lo que siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras no es la planta tal cual va a brotar, sino un simple grano. Aquí la vida del grano sembrado es la vida de la criatura, pero lo que va a brotar es algo distinto a la vida de la criatura, una planta. Cuando muera, por supuesto, esa semilla, esa vida de criatura, esa planta, ese árbol es la vida de Dios en la criatura. Pero antes el grano debe morir para revestirse de una vida nueva, vida de árbol de la vida de Jesús. La psicología eucarística y sacramental concibe al hombre en dos puntos. Uno, que es lo que toma de la psicología y las virtudes, vacío de sí mismo, desnudo, el ecce homo, muerto al pecado. Y en un segundo punto, a la vez, perfecto, acabado, en la plenitud de su ser. Un ser que no tiene vida propia, sino que la recibe de Dios, de la vida divina. No por sí mismo, sino en Cristo, por Cristo y
y a través de Cristo. Concibe ya al hombre restituido a su punto de origen, el punto más alto de la creación, para lo que el hombre fue creado. No es solo salvación o salvarse. La redención no está completa sin la unidad de ese hombre salvado con su Salvador, que muriendo le abre la puerta al hombre para que llame a Dios a habitar en él. El hombre no es hombre, sino en el verdadero hombre, el modelo por quien todo fue creado, por Jesús. Corintios lo dice clarísimo, los hombres terrenales serán como el hombre terrenal y los celestiales como el hombre celestial. De la misma manera que hemos sido revestidos de la imagen del hombre terrenal, también lo seremos de la imagen del hombre celestial. Y también dice Corintios que lo que es puramente humano no puede tener parte en el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar lo incorruptible. Lo que es corruptible debe revestirse de incorruptibilidad y lo mortal de inmortalidad. Ahora, pregunta, ¿y cómo es este modelo? ¿Cómo es Cristo Jesús? ¿Cómo es el hombre celestial, el que se vistió de corruptibilidad y mortalidad para abrirnos la puerta a la incorruptibilidad y a la vida eterna? Jesús es el modelo, es verdadero Dios y verdadero hombre, naturaleza divina y humana, lo que se llama unión hipostática. O sea, que el modelo original tiene lo divino y lo humano, lo creatural. El verbo divino, la segunda persona, se hace carne tomando naturaleza humana. Pero tenemos un gran problema acá, ¿no? Jesús era Dios, nosotros no somos Dios, somos criaturas finitas. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Miren, hay diferentes formas de ser. Ser por esencia, por naturaleza, o ser por participación. Jesús era por naturaleza verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Y el resto de nosotros? No, el resto de nosotros, por esencia, por naturaleza, somos criaturas, hombres. Por ejemplo, en María Santísima, criatura humana, su humanidad, su naturaleza era humana, recibía, y acá está el pero, y era participada en plenitud por la vida divina, por la gracia. Ella participaba, vivía la misma vida divina que le era dada por Dios. Era criatura, hombre, y participada por la naturaleza divina por Dios. En todo hombre, no solo en María, todo hombre fue creado para ser participado por la vida divina. Fuimos creados para ser sagrarios de Dios, arcas, templos del Espíritu Santo. En María, arca divina, estaba por esencia la naturaleza humana, por naturaleza lo humano, lo de criatura, y por participación la naturaleza divina. Dios la habitaba, o ella, mejor dicho, era habitada por Dios, fundida con Él sin confusión. María no es Dios, no era Dios, pero Dios estaba en ella y la alcanzaba en todos los actos de su ser. Era totalmente inundada por Dios. Dios era principio activo en María, llena de amor divino, que vivía en todos los actos de criatura. Ese amor divino, esa vida divina. El ángel al saludarla dice: María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Podría haber dicho: el Señor es uno contigo. Dios vivía y la participaba plena y totalmente de su misma vida divina. No había nada en la humanidad de María que no fuese revestido de la divinidad de Cristo, la divinidad. Cuando Dios crea al primer hombre, Adán, crea lo visible, la materia, la cáscara, que está simbolizada en el polvo, en el barro, y crea lo invisible, el alma, y la besa. Le da la vida en un beso, la insufla. ¿De qué vida? De su aliento divino, de su misma vida divina, su espíritu, su amor vivo y operante. El espíritu de Adán, criatura, estaba vivificado, plenificado por el espíritu de Dios. Por eso dice la Escritura: el Señor se paseaba por su jardín. El jardín era el alma, el corazón de Adán. El paraíso era el hombre habitado por Dios, por la vida divina, por el Espíritu Santo. Lo mismo dice de María, el Cantar de los Cantares: eres un jardín cerrado, una fuente sellada. El hombre fue concebido para ser arca de Dios, sagrario, templo del Señor Todopoderoso. Pero sabemos que el primer hombre cayó y al pecar perdió la participación de la vida divina. Quedó criatura, perdió su ser, su vida, o la vida de su vida, que era Dios en su alma, vivificando todas sus acciones.
La consecuencia de esta humanidad sin Dios es una humanidad sin vida verdadera en el alma, sin identidad. Ya no era habitada por Dios. Ya no era nadie, no era nada. Se había quedado vacía, y en ese vacío creció la corrupción en todo su ser, la herida de la debilidad, el esfuerzo, el dolor para vivir sin vida en su alma, vivir sin Dios. Esto está explicitado en el ganarás el pan con el sudor de tu frente y parirás con dolor a tus hijos. Quiere decir qué dura iba a ser la vida sin Dios y cómo todo se iba a caer o volver sumamente difícil y arduo. El verdadero hombre había perdido algo fundamental en su existencia, la posesión del bien supremo, de la luz, del amor divino de Dios. Había perdido a su Emmanuel, a su Dios con nosotros. La vida divina que le era participada se pierde y el Señor se aparta del hombre. Y miren cómo habla la Trinidad, expulsándolo. El por qué, ¿no? No vaya a ser que extienda su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Este árbol de la vida, si bien en el Apocalipsis es el mismo Jesús, la Eucaristía podríamos decir. No obstante, Dios le promete al hombre un Salvador. No lo iba a dejar así. Lo aparta del árbol de la vida y le ofrece como Salvador ese mismo árbol de la vida que morirá en otro árbol para dar vida, el árbol de la cruz. ¿Cómo iba a salvar este Mesías? Bueno, tenía que hacerse hombre, siendo Dios, y siendo hombre y Dios, asumir y reparar todos los actos del hombre sin Dios. Él que era el hombre Dios, repararlos, rehacerlos, recrearlos en sí mismo, viviendo cada acto de hombre como debería haber sido vivido siempre, en Dios. Esto solo se puede realizar en el Verbo eterno, encarnado en Cristo. El Salvador, siendo Dios y hombre, podía volver a unir lo que había quedado destruido, la comunión de Dios y el hombre, de Dios con la criatura. Y Jesús fue uniendo todas las acciones del hombre sin Dios con Dios, desde su concepción hasta su muerte. Así Jesús encarna y vive en sí todos los actos y circunstancias y consecuencias del hombre caído, todos menos el pecado, por supuesto. Así repara y redime todos los aspectos de corrupción, degradación, perversión y debilidad humana. Jesús los asume como propios, los repara en sí mismos y los abre nuevamente al hombre a ser vividos en Dios. Él es el Emmanuel. Él va reparando todo lo que había quedado destruido por el pecado original. Esta era la única manera, si nos ponemos a pensar, que el Padre pudiese volver a mirar al hombre, a la criatura otra vez. Solo podía y es en Jesús. Todas nuestras acciones de vida, las inconscientes, las conscientes, las buenas, las malas, las espirituales, las corporales, fueron reparadas y santificadas por Jesús. Esto es hacer nuevas todas las cosas y renovar la faz de la tierra. Nosotros debemos adherirnos a esa acción de Cristo, en Cristo, revistiéndonos de Él, el hombre nuevo, para que el Padre nos reconozca. Y no se trata de copiar la imagen de Jesús, sino de ser semejantes a Él, realizando las obras de Él. No es una pantalla, una cascarita, pero estas obras de Él, son divinas, y hay que pedírselas para que Él las haga en nosotros, criaturas. Esta restauración llega a su culmen en la cruz, cuando Pilatos lo señala como el hombre, ecce homo. Se ve entonces a Jesús, o en Jesús a lo que había sido reducido el hombre de pecado. En Jesús flagelado y torturado se refleja el estado de la humanidad caída, que Él asume sobre sí para redimirla y para salvarla. Y muriendo abre la puerta, que es Él mismo, abre la posibilidad al hombre de volver a ser participado por la vida divina. El hombre puede, cualquiera de nosotros, si quiere, con su voluntad decidir ser revestido y habitado por la divinidad de Jesús. En Jesús. Los sacramentos, especialmente la Eucaristía, es justamente eso, acostumbrar a la naturaleza humana a volver a ser habitadas por Dios.
Hay dos condiciones entonces: la cruz, que mata al hombre viejo y su voluntad sin Dios y la crucifica, y los sacramentos, especialmente la Eucaristía, donde somos nuevamente habitados por Dios, participados por su amor, por su propia vida divina, por su santa voluntad. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, tu ser sin Dios, y sígueme. Y aquí está la vida eucarística, la vida en el amor, en el querer divino. El hombre Dios, el Emmanuel, viene a habitarnos y darnos su mismo ser, su misma vida divina. El Señor da en Él mismo su verdadera, más acabada y perfecta identidad. Solo somos en Jesús.